Vamos a ir a la palabra del Señor y les pido que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo número 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cortas palabras, pero con gran significado, una gran profundidad que nos lleva al título de este mensaje, que es el llamado de Dios. Quiero comenzar señalando algo que es bastante hermoso por un lado, de que si estás acá, si el Señor te ha permitido hoy venir, no es el azar, no es una mera costumbre familiar o la amabilidad de alguien que te ha invitado para que puedas ser parte de este momento juntos, sino más allá de estas circunstancias es Dios, que una vez más te permite oír el llamado del Evangelio. Son como campanas de la gracia de Dios resonando, y qué bendiciones que pueda ser alguien que esté atento a estas verdades que hoy día serán dadas a través de este versículo que tenemos acá, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que oír el llamado de Dios es oír el mensaje de salvación, el mensaje del perdón de los pecados, el mensaje de vida eterna, pero también es escuchar las demandas que Dios hace en este mensaje de salvación, en este mensaje de perdón y en este mensaje de vida eterna. Y este versículo nos habla de que muchos son llamados, y vemos un llamado de Dios acá. Vemos que Dios llama a los hombres a algo. Y por cierto, el llamado que Dios hace a los hombres es a estar a cuentas con Él. Dice el profeta Isaías: venid y estemos a cuenta. Y pone la condición del hombre: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos; si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y este es un llamado, en primer lugar, el primer nivel es un llamado que Dios hace a todos los hombres, a toda la humanidad. Nosotros en este lugar, en este espacio, hace un par de horas estuvimos en la plaza llevando el mismo mensaje a otras personas. En otros lugares de este país, en otros lugares de este mundo, iglesias también han ido a lugares públicos a predicar el Evangelio en sus iglesias. Otros creyentes también han podido invitar a otros. Y esto es el llamado que Dios dirige a toda la humanidad, el llamado externo del Evangelio. Los argumentos son dados, los argumentos son entregados. Pero también este llamado tiene otro aspecto, que es un aspecto mucho más profundo, es el aspecto más íntimo, podríamos decirles, cuando ya no solo es un llamado al oído, a la mente que procesa información, sino es un llamado que Dios hace directo al corazón de aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio, el llamado externo. Pero también la diferencia que hay entre estos dos llamados es una diferencia abismal, tan así que es un llamado y una respuesta a este llamado que tiene que ver con dos posibles destinos eternos de nuestra alma. Nuestro cuerpo va a la tierra, pero nuestra alma, que es eterna, va a ir a uno de estos dos posibles destinos. Y está la importancia de este llamado, que dependiendo de lo que nosotros respondamos a él, estaremos en uno o en otro lado de este destino eterno. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Así que hoy día vamos a hablar del llamado de Dios. Vamos a hablar acerca de qué es este llamado, cómo opera el llamado, por qué algunos rechazan el llamado y también cómo es que ahora el hombre debe responder al llamado de Dios. Así que en primer lugar quiero hablar acerca de este llamado externo. Vamos a hablar acerca del llamado. Es esta voz que llega a nuestros oídos, estas palabras que usted está escuchando, que las está razonando y las puede entender, las puede comprender, puede entender el significado. Este es el llamado externo. Y quiero usar una ilustración. Quiero que pensemos en un aeropuerto donde cualquier persona puede entrar a la parte pública, cualquier persona puede llegar a aquel lugar. Hemos ido a dejar a algunos amigos o familiares, hemos podido tal vez ir a buscar a otras personas que allí han llegado. Vemos a turistas que están curiosamente mirando algunas cosas allí, personas esperando.
Y todos ellos escuchan el mismo mensaje que sale de los altavoces, de los parlantes. Tal vez llamando a los pasajeros del vuelo a algún número en particular, diríjanse a la puerta de embarque. Este es un mensaje que se escucha. Pasajeros del vuelo tanto, se les pide que se dirijan a la puerta de embarque. Así que este anuncio llega a todos por igual. A todos sin excepción. A todos los que están allí, estén esperando algún otro vuelo o estén esperando a alguien. Este le va a llegar a sus oídos. Y este es el llamado externo del Evangelio, que le habla a toda la humanidad, a todos los hombres, a todos los seres humanos. Pero a diferencia de este sonido en los aeropuertos, que no siempre es claro, este llamado del Evangelio es completa y absolutamente claro. Tiene cosas claras que decir, verdades que resuenan en la medida que este es anunciado. En primer lugar, nos habla de quién es Dios. Nos habla de que Él no es una persona mayor de edad, un abuelo benevolente, o alguien que está incapacitado de poder moverse, ya han pasado tantos años que está completamente confinado a algún lugar y que ahora Él simplemente ha de tolerar todo, no está en condiciones de poder responder a aquellas cosas que se hacen en contra de Él. Pero la palabra del Señor nos muestra algo diferente. De hecho, cuando vemos a Isaías, que ante la majestad de este Dios cayó de rodillas clamando, ¡ay de mí que soy muerto! Él es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que de la nada ha hecho todo lo que nuestros ojos pueden ver y que Él no puede tolerar la maldad. Él debe castigar la maldad porque es un Dios justo. Así que nos habla acerca de Dios, nos habla acerca del hombre, de lo que es el hombre ahora delante de Dios, que está corrompido por el pecado, que ha heredado producto de la caída en el huerto del Edén. La Biblia lo presenta como alguien muerto en sus delitos y pecados, una manera de expresar que está separado de Dios, prefiere vivir esa vida de pecado, esa vida lejos de Dios y no conforme a la ley de Dios. Pero también este mensaje del Evangelio no solamente nos habla de Dios, no solamente nos habla del hombre, sino también nos habla acerca de Cristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo, que vivió una vida de obediencia, una vida sin pecado, pero que luego fue a la cruz del Calvario y nos habla acerca de todo lo que Él hizo allí, el por qué lo hizo allí, cuál fue el propósito y el objetivo de morir allí en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Pero también este Evangelio nos hace demandas. Nos dice cómo el hombre debe venir delante del Creador y llama entonces a todo hombre, a toda mujer, al anciano, al niño. Llama a todo hombre que se arrepienta y que crea en Cristo como el único mediador. Ese es el mensaje del Evangelio, un mensaje claro. Domingo tras domingo aquí lo predicamos de distintos textos, centrándonos en distintos elementos del Evangelio, pero esto es el mensaje que cada predicador, cada creyente entrega a aquellos que le escuchan. Es universal por un lado. No tiene fronteras geográficas, no tiene fronteras sociales, no es algo solamente para los ricos o tampoco es solamente para los pobres, no solamente para los académicos, sino también para aquellos que son analfabetos, no solamente para el joven, sino para el anciano, no solamente para un grupo de personas, sino para todos. Es un mensaje universal, es un mensaje que llega a toda región, a toda ciudad, a todo país del mundo. Este es el llamado externo del Evangelio, que no excluye a nadie en este mundo, pero tampoco excluye a nadie en este salón. A todos y cada uno de los que están hoy aquí presentes, el Señor le permite una vez más poner atención al dulce y glorioso mensaje del Evangelio de salvación, de perdón y de vida eterna. Así que este llamado es la voz del predicador. Puede variar. La semana pasada predicó otro hermano de acá. Hoy día estoy predicando. En otra ocasión podrás escuchar a otro predicador, a alguien en la calle, en cualquier lugar que te habla acerca del Evangelio y te proclama el mensaje de la palabra del Señor. Ese es el mensaje que es proclamado y es una invitación real, una invitación genuina y sincera para que puedas considerar tu alma a la luz de lo que el Evangelio tiene que decirnos. Y cada vez que el Evangelio es predicado, cada vez que es anunciado, Dios está diciendo en serio, ven delante de mí en arrepentimiento y fe.
Pero muchos oyen. Muchas personas han pasado por aquí durante los últimos 10 años, han oído el Evangelio, oyen, pero no responden. Oyen, pero no escuchan. Y vamos a ver algunas respuestas. Pero antes de aquello, quiero que pasemos al segundo aspecto de este llamado, que es el llamado interno. Ya dijimos, el llamado externo son las palabras del predicador que proclama el mensaje de la palabra de Dios. Y ahora el llamado interno es algo que es ajeno al predicador, es algo que es ajeno a cualquier persona, sino es Dios ahora obrando, hablando, tomando estas palabras y aplicándolas directamente al corazón. Permíteme continuar con mi ilustración del aeropuerto, porque este anuncio que se da allí está resonando: pasajeros del vuelo tanto, diríjanse al embarque. Está sonando vez tras vez. Pero tal vez está sentado y de repente alguien se levanta de su silla, del lugar donde está esperando, toma su maleta y se dirige a la puerta de embarque. Ahora la pregunta es, ¿ese anuncio tenía palabras especiales, ocultas? No, eran las mismas palabras que él escuchó que sonaron del altavoz. Pero él tenía algo que los demás no tenían. Él tenía un pasaje que en el ticket decía que el vuelo era tal y tenía asociado algunas otras cosas. Y esa persona se levanta y va porque tiene lo necesario para poder abordar aquel vuelo que se está llamando. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Y quiero ilustrar el llamado interno de Dios de esta manera, como Él ahora dando el pasaje a personas. No literalmente un pasaje, por cierto, sino más bien ahora lo que hace Dios por medio de la palabra predicada es abrir los ojos ahora espirituales. Pueda el hombre entender acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de quién es Él delante del Señor. Y Dios entonces comienza a ablandar el corazón para que la semilla del Evangelio pueda germinar y dar fruto en la vida de aquella persona. Y eso es reconocible en aquellas personas en las cuales Dios está obrando. Porque de repente, estas palabras que entran y salen, estas palabras que son oídas y que por mucho tiempo tal vez no fueron respondidas bajo ningún interés serio, de repente, estas cosas comienzan a tener un sentido especial para él o para ella. Comienza a darse cuenta de que tal vez no son las palabras del predicador, sino las ve como Dios mismo ahora hablándole a su corazón. Ya no es simplemente un tema interesante para saber algo acerca del hombre, o para buscar respuesta en los problemas de la humanidad, o tal vez para buscar algún tipo de respuesta ante una problemática personal interna que pueda estar teniendo, sino que básicamente ahora estas palabras que han sido dichas por el predicador en un momento se convierten como en un espejo delante de él. Y ahora puede verse claramente a la luz de lo que Dios dice por medio de su palabra, un espejo donde puede ver su alma. Y puede concluir ahora, el predicador está diciendo cosas, pero esas cosas son para mí. Ese es el llamado interno que Dios hace. Cuando empieza a aplicar estas cosas en el corazón y comienza a ser convencidos de aquella terrible realidad en la que el hombre se encuentra. Convencidos en primer lugar de que el Evangelio que nos habla de pecado, ahora decimos, sí, soy pecador. Cuando el Evangelio nos habla acerca de Dios, sí, he ofendido a Dios. Y comienza a ver el pecado que ha estado presente en su vida de una manera completamente diferente. Pero también ve a Cristo, no como alguien histórico, como un cuento, una fábula, sino lo ve como el único Salvador, el único que puede darle comunión con Dios. Y esta obra de Dios en el corazón, en la palabra, es presentada de diferente manera. Por ejemplo, en el libro de Tesalonicenses, Pablo dice con respecto al Evangelio que había llegado a ellos, no solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así que hay una diferencia abismal y evidente entre las palabras que entran por nuestros oídos, por el aparato auditivo, la mente los procesa, para luego simplemente olvidarlos.
no tuvieron mayor relevancia. Es como escuchar cualquier otra cosa, las noticias, o escuchar a un amigo contarnos algo. Bueno, escuché algo acerca de Cristo, algo del Evangelio, pero nada más que aquello. Pero ahora entonces, estas palabras, cuando Dios llama internamente, son palabras que penetran el alma. Ese es un término que la Biblia usa para referirse al llamado interno. Dice que es como una flecha que atraviesa su corazón. Es una flecha que atraviesa su alma. Y por cierto, entenderás que literalmente una flecha que atraviese parte del cuerpo causa dolor. Y ahora cuando Dios llama y penetra el alma con su poder divino, trae dolor al corazón. En primer lugar, porque esa obra interna de Dios ilumina el alma. Y comenzamos a ver las tinieblas que estaban en ella y todo lo que estaba oculto en ese corazón corrompido por el pecado. Y ese dolor entonces nos guía al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y voy a volver a ello en breve. Pero debemos entender esto. Cuando el Evangelio ilumina, comienza a mostrar la terrible realidad en la cual el hombre se encuentra por naturaleza. Porque eso es como la Biblia describe al hombre. Tal vez el llamado interno, cuando lo oímos, simplemente decimos, bueno, esa es otra manera de explicar las cosas. Pero el llamado interno nos lleva a entender que esta es nuestra realidad delante de Dios. Que somos pecadores, que el pecado nos hace esclavos de las pasiones, esclavos del orgullo, esclavos de la soberbia, esclavos de la mentira. Y podría estar enamorando uno y otro pecado, simplemente para describir la realidad de todos y cada uno de los que estamos hoy aquí. Pero estas palabras pueden llegar a tus oídos, pero lo que Dios hace es que toma esto y lo aplica a tu corazón y te hace ver que esa es tu realidad, que eso es lo que tú eres delante de Dios. Y el Espíritu Santo ahora viene y rompe todas aquellas cosas que te tienen esclavo, rompen esas cadenas que te tienen atado. Y es ahí entonces donde comienzas a ver las cosas con claridad. Ves que Dios es santo, ves que eres pecador, ves la hermosura de Cristo en la cruz del Calvario y ahora comienzas a ver que la única salida a esa terrible realidad es arrojarte, venir confiando en la gran misericordia que Dios ha mostrado por medio de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Dios hace, una nueva vida, la regeneración, el nuevo nacimiento. Aquello no es una emoción que se pueda fabricar en una reunión entusiasta, donde alguien no te predique el Evangelio, no te hable de este mensaje de salvación, sino que simplemente aumente tu ego, aumente tu amor propio por medio de cosas de autoayuda, con mensajes que suenan como difusos en el aeropuerto, que no sabes realmente lo que dicen, y te presentan a un Dios confuso, te presentan a un Dios que te dice que va para tal lugar cuando la Biblia lo presenta de manera completamente opuesta. Pero ahora entonces no es algo que tú puedas generar por una emoción o por una oración repetida que no puedas realmente comprenderla o por asuntos de carácter práctico de ir a la iglesia continuamente. Esta obra que Dios hace en el corazón de dar nueva vida es una obra real, profunda, que te da una nueva mente, un nuevo corazón. Y puedes ver que eres enemigo de Dios, pero ahora puedes ser reconciliado por medio de Cristo. Que estabas muerto, puedes hallar vida espiritual, verdadera vida. Que eras esclavo, pero puedes hallar libertad. Que estabas en tinieblas, pero ahora puedes disfrutar de la luz admirable que se halla en el Señor. Y eso es lo que Pablo dice. De modo que el que está en Cristo, aquel que no se ha quedado en simplemente oír, sino que fue delante del Señor y confió en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tenemos aquí, muchos son llamados, pocos escogidos. Y preguntas surgen a partir de este texto. ¿Si has experimentado alguna vez algo como esto? Tal vez has escuchado el Evangelio una y otra vez, a distintos predicadores. En algún momento dijiste, tal vez el problema es el predicador, así que escuchaste a otro. Has ido de aquí para allá. Pero el mensaje, cuando es fielmente predicado, te va a apuntar a lo mismo. La pregunta es, ¿has sentido algo alguna vez como sentir la carga por el pecado en tu alma? ¿Has sentido el peso de tus pecados? Ya no como un concepto religioso,
sino como un asunto que es personal y urgente. ¿Has visto esta realidad en tu vida con sinceridad? Porque tal vez, como mencioné anteriormente, eres de aquellos que oyen, pero rechazan el Evangelio. Y tu corazón está cerrado al Evangelio. Tus oídos pueden estar abiertos, pero tu corazón simplemente no quiere saber de las cosas de Dios, de entregarte a Cristo, de vivir para Él. Así que el Señor ha ilustrado esto en la parábola que está antes de este versículo 14, de un rey que preparó una gran fiesta de bodas. Es una parábola, es una historia terrenal que el Señor cuenta con un significado celestial y apunta realmente a lo que estamos hoy hablando. Ilustra este rechazo del corazón humano por naturaleza, donde todo estaba listo en esta celebración, la mesa estaba servida, los criados salieron a invitar, el llamado era un llamado real, un llamado generoso, un llamado urgente. Pero vemos en los versículos iniciales de este capítulo a personas que rechazaron el Evangelio. Simplemente escucharon el llamado externo, pero en primer lugar lo atendieron con indiferencia. Versículo 3, estos no quisieron venir. Algo más. No tiene sentido. Y luego el versículo 5, sin hacer caso al llamado. Algunos se fueron a su labranza, otros a sus negocios. No había hostilidad en este grupo. No andabas tirando piedras a iglesias, no estabas quemando iglesias ni maltratando creyentes. Simplemente era indiferencia. Ese es un corazón que está cerrado a la verdad del Evangelio. El asunto de Dios podía esperar, pero hay campos que debían ser atendidos. Habían contratos que debían ser firmados, redes sociales que revisar, videos que ver, una vida por vivir. Y así, sin gestos de rebeldía dramáticos, millones de almas se pierden por una simple indiferencia al mensaje del Evangelio. Y tal vez alguno de ellos está aquí hoy, junto a nosotros. Viene el Evangelio y te habla acerca de tu realidad, pero dices, no, tengo que vivir mi vida, tengo que vivir estas cosas, hay tantas cosas que hacer. Así que en primer lugar la indiferencia es una causa del rechazo. Pero también hay otros que responden con argumentos intelectuales, argumentos que apuntan a denostar a aquellos que son creyentes. Eso es para gente débil, no es para mí. Y muestras el orgullo de tu corazón. ¿Cómo voy a ser uno como ellos? Tengo que cuidar mi reputación, tengo que cuidar mi nombre. Así que comienzan a venir argumentos intelectuales para rechazar el mensaje del Evangelio. Pero hay otros que temen el costo. Porque piensan que si vienen a la fe tendrán que renunciar a todas las cosas que les gustan. Pero eso es un mal concepto de lo que es el llamado del Evangelio. La Biblia no pide abandonar la alegría. De hecho, la mayor alegría que pueden experimentar las personas son cuando son creyentes. Lo que sí llama el Señor a abandonar son aquellas cosas que impiden realmente la verdadera alegría. Porque ¿cuál es la alegría del hombre? Cosas temporales y pasajeras. Si tienes que pensar brevemente con respecto a cómo vas a encontrar verdadera alegría que perdure cuando son cosas que pueden hoy día estar y mañana desaparecer. El Evangelio ahora lo que te apunta es el verdadero gozo, la verdadera alegría que viene al reconocer, al saber que ahora estamos en paz con Dios. Tenemos un propósito verdadero y la certeza de la eternidad. Muchos años atrás en este país, más de 100 años, los predicadores, cierto grupo de predicadores que iban por las calles predicando el Evangelio, eran maltratados. Y el Señor comenzó a llamar a personas por medio de estos simples hombres que iban por las calles y por las casas llevando el Evangelio a las plazas. Eran vistos como personas de segunda categoría en este país. Los evangélicos cristianos, ellos tenían que estar en lugares donde no estaban los demás, no tenían un cementerio para ellos público, tenían que ir algo aparte. Todo era así, siglos atrás. En esta sociedad así era visto el Evangelio, por personas que rechazaban a Cristo y rechazaban el Evangelio.
Pero el Señor comenzó a obrar. Desde los suburbios de las ciudades comenzaron a predicar el Evangelio. Y personas que encontraban la alegría en el alcohol, en las drogas, en los placeres, que se llevaban todos sus recursos viviendo en la extrema pobreza. El Señor tuvo misericordia de sus vidas. Alguien les habló y el Señor obró en sus vidas, los trajo a salvación. Y ahora toda aquella alegría que la encontraban en esas cosas desapareció. Y toda la alegría la hallaban en otras cosas ahora. Ese dinero que se lo gastaban completamente, ahora vino la familia. Podían arreglar su casa, dar mejor vida para sus seres queridos. Eso es lo que el Evangelio hace, en sentido temporal. Porque permite al hombre entender cuál realmente es el propósito de la vida. Pero claro, estos argumentos intelectuales buscan denostar el Evangelio. Como dice 1 Corintios, esos son necios, son viles, son personas que no están a mi nivel. No son personas dignas de mi respeto. Así que personas rechazaron el Evangelio y temieron el costo de tener que renunciar a aquellas cosas. Y todo lo que tú ves en esta parábola rechazaron, despreciaron la invitación del Rey. Como también muchos hoy en día desprecian y rechazan el llamado tierno de Dios por medio del Evangelio. Todos ellos escogieron su propia vida, sus propios planes, amarse a sí mismo y no considerar a Dios. Así que también este pasaje nos habla de estas respuestas de rechazo, de un corazón duro al llamado de Dios por medio del Evangelio. Pero quiero terminar señalándote que la gracia, las campanas de la gracia, los sonidos de la gracia, las trompetas de la gracia, todavía están sonando. Todavía están llamando a pecadores a que puedan considerar su vida delante de Dios. Hay una esperanza maravillosa que quiero que veas en medio de esta realidad de tu alma. Pablo señala en Romanos que Dios muestra su amor para nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que Cristo hizo. Murió por pecadores. Personas exactamente como tú y como yo. Ninguna diferencia. Personas que no consideraban a Dios, que rechazaban a Dios, que preferían vivir para sí mismos. Murió por pecadores, personas exactamente como tú y yo, con historias que avergüenzan, con secretos que pesan, con fracasos que parecen imperdonables. ¿Y Cristo qué dice ahora por medio del Evangelio? Estas son las llamadas de la gracia que Dios hace. Semana tras semana, mes tras mes, y podemos oír en nuestra vida que el que a Él viene, independiente de la situación, independiente de la realidad que es común a toda la raza humana cuando están sin Dios, el que a Él viene, Él no le echa fuera. Aquellos que escuchan el llamado externo del Evangelio, que escuchan acerca de cuánto necesitan a Cristo y ahora vienen delante del Señor, no con suficiente bondad como para ofrecérsela al Señor, como para obtener una recompensa. O no aquel que viene después de haber intentado mejorar su conducta para de una u otra manera hacerse digno de Dios. Sino Él dice el que Él viene, Él no le echa fuera. Y esta es la bondad de Dios, queridos amigos, que te ha traído en este momento, a este lugar, para que puedas oír una vez más el llamado del Evangelio. Te ha dado oídos para que escuches estas palabras. Te ha dado una mente para que puedas procesar estas palabras. Te ha puesto en este lugar para que puedas escuchar acerca de la bondad de Dios y esta bondad te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento es un dolor por haber vivido sin Dios, por no haberle considerado, por haber vivido en contra de Él. Es darle la vuelta a aquella vida que llevabas. Pero no es una vuelta vacía, sino es una vuelta a Dios, el volverse a Dios. Y este arrepentimiento verdadero también va con fe. Y la fe entonces es confiar en aquel que realmente ha demostrado ser confiable. En aquel que realmente ha demostrado que es un Salvador verdadero. En Cristo que vino aquí a la cruz del Calvario para dar la vida por pecadores. Y ese es el llamado del Evangelio. A que vengas delante de Él y lo hagas con arrepentimiento y fe. No es nada que te estoy pidiendo que la Biblia no enseñe. Nada que salga de mis propias ideas.
sino el mismo llamado que el Señor hace, venir a Él, el que a mí viene. Venir confesando tus pecados. He aquí está todo lo que he sido, Señor, todo lo que ha dominado mi vida. Sé que no puedo ofrecer nada para ganar, obtener el perdón, nada, Señor. Y ahí tú pones tu mirada en Cristo, que reconoces que Él lo ha hecho todo. Lo que es imposible para ti, Él en la cruz del Calvario lo ha hecho. Así que ven delante del Señor y dile que necesitas ser salvo, que necesitas urgentemente el perdón de los pecados. Dile que te dé una nueva vida, que te haga su hijo, que te limpie, que te haga una nueva criatura. Y recuerda este pasaje, muchos son llamados, pero no hay algo más precioso y más hermoso que responder al llamado del Evangelio, reconociendo que tan solo por medio de Cristo puedes alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Y si tú crees, puedes alcanzar este perdón, porque esta es la promesa de Dios. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Que el Señor abra los ojos de tu corazón y que la gracia del Evangelio, la gracia de nuestro Dios pueda triunfar en tu alma, pueda triunfar en tu vida. Que el Señor nos ayude a todos.